Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Carreras, soy diseñador gráfico y docente del ISEC en la carrera de diseño gráfico y quería presentarles a ustedes el nuevo libro que acabo de editar que se llama Fútbol en Metáforas. El libro consiste en un relato entre un comentarista y una locutora y a partir de ahí fui desarrollando diseños de canchas de fútbol con humor gráfico. No es un libro estrictamente de fútbol, pero sí es un libro de humor y lo que aborda es el tratamiento de la línea con mensajes totalmente desopilantes. Yo no soy futbolista y justamente lo que intenté hacer es un abordaje totalmente diferente para sorprender al espectador con elementos que no tienen nada que ver con el fútbol. Algunos sí, otros no, y justamente en la sorpresa es donde radica el humor. La idea también es incorporar al final un poquito de teoría, donde se pueden ver, por ejemplo, al Dibu Martínez, que es como una metáfora en sí mismo, ¿no? Ya por el apodo, ¿no? Que se llamaba Dibu, que su cara es como un anime y sus piernas se convirtieron en manos al momento de tener que atajar, y de eso trata el libro. Al principio no tenía concepto. Cuando vos no tenés un concepto, no es lo mismo que cuando tenés el concepto. Y yo el concepto lo terminé de cerrar en el año 2014, que me di cuenta que eran las palabras que decían dos personas durante 90 minutos. Y a partir de ahí el proyecto empezó a crecer de una manera impresionante. Mientras no tenía concepto, eran simples canchitas. Yo tenía una cancha con forma de tobogán o una cancha con forma de bombonera y hubo muchísimos trabajos que lo fui descartando para acotar solamente las palabras que dicen las personas durante un partido. Y en realidad entra por el oído, siempre. O sea, el gag, en mi caso, entra por el oído. Cuando alguien dice, por ejemplo, le hizo un caño. Entonces yo pienso caño o caño de agua. Yo creo que para cualquier persona que esté estudiando en el ISEC, en cualquier carrera deportivo, actuación, diseño gráfico o lo que sea, la hoja de papel es clave porque vos desarrollás un pensamiento lateral diferente a lo que vos haces con la computadora y te pasan cosas con la mano, con el papel. Dos técnicas que están buenísimas es hacer un brainstorming textual y hacer un brainstorming visual. El brainstorming visual es clave porque vos, por ejemplo, podés tener casa, pero si vos tenés el dibujito de la casa, ya es distinto. Y si vos tenés el dibujito de luna y tenés la palabra luna, ahí empezás a hacer el choque de estos universos fantásticos y aparece la metáfora. Y esa es la combinación letal que tiene el humor, cuando vos combinás dos cosas de apariencia inesperada. Por ejemplo, cuando Charles Chaplin con un tenedor empieza a enroscar los cordones de un borceguí para que simulen ser un espagueti, eso es una metáfora súper potente. Y los diseñadores, los publicistas o cualquier persona que esté en el universo de la creatividad lo que intenta hacer es poner ese elemento inesperado, que es lo que nos produce sorpresa y nos divierte un montón. Soy docente, entonces tengo mucho diálogo con los alumnos, estamos todo el tiempo hablando de cómo se crea un gag visual en la comunicación y me parecía que estaba bueno hacer una analogía entre el campo de juego y el campo visual. Y cuando vos tenés que jugar un partido de fútbol o tenés que hacer un diseño, necesitas de reglas. Tenés la libertad total como puede tener Messi o Di María o cualquier jugador para hacer una gambeta espectacular, pero siempre son 90 minutos y son dos tiempos de 45. Y en la vida real te pasa lo mismo. Tenés que hacer un afiche para el festival de Lollapalooza y tiene que ser para tal día, para tal horario y con tal presupuesto. Entonces nosotros jugamos con gran libertad y tratamos de hacer gambetas de lujo, pero con una limitación. Y la limitación generalmente siempre es el elemento que te ayuda a poder ser creativo. Los límites. En realidad es una excusa y una venganza también, porque yo cuando era chico era muy malo jugando al fútbol y cuando vos sos niño hay una crueldad terrible por parte de tus compañeros que se ríen de tus patas flacas y esa es la primera herencia de una metáfora cuando te ponen un apodo, los apodos pueden ser terribles. Hoy comúnmente se llama bullying, pero en esa época no existía el bullying y te decían pata de tero, pata de pollo o lo que sea y ya incorporando, en ese momento ya desde niño uno incorpora los dos universos, el humano combinando con un pollo o con un pájaro, ¿no? Entonces ya en sí mismo vos sos una metáfora. Y
Y ahí vino la venganza. Generalmente la metáfora se construye partiendo de la sustitución de un elemento por otro mediante un particularizante común. ¿Cómo sería, por ejemplo, un particularizante común? Que una persona, un tortazo de crema en la cara, por ejemplo. La torta es redonda, la cara también. Entonces, cuando vos combinás dos elementos que en su morfología son parecidas, te causa gracia. Generalmente hay 5 operaciones matemáticas que tiene el gag, que es la suma, la resta, la división y la multiplicación. Y, por ejemplo, si vos tenés una cara que se fragmenta muchas veces, ¿no? Que tu cara se va como repitiendo, sería como una multiplicación. Pero si vos sos Jim Carrey, donde tenés, o el personaje de Batman, que tenés 2 caras, entonces ahí tenés como una especie de suma y resta a la vez. O qué pasaría si saco los ojos y mi cara no tiene ojos. Ahí sería una resta. Pero si yo tengo 2 ojos y me agrego un tercer ojo, es una adición. Entonces, generalmente cuando le preguntan a los humoristas qué es el humor, casi nadie lo puede explicar, porque le sale por naturaleza, porque es como una pulsión. Pero en realidad esas operaciones matemáticas siempre están presentes. Le van a pasar 3 cosas. Al que es futbolista, simplemente se va a reír. Al que es diseñador lo va a deconstruir, se va a reír, pero también va a intentar descifrar cuáles fueron los trucos desde la morfología, desde la tipografía y desde el color. Y también puede suceder que si una persona quiere descubrir técnicamente cómo son los nombres de las metáforas, yo hice un seleccionado como si fuera una cancha de fútbol y en vez de ubicar a los jugadores puse las figuras retóricas más frecuentes. La sinécdoque, la metáfora, la metonimia, son como los nombres técnicos que le da la semiología a las metáforas. Es un poquito más duro esto, pero si hay algún curioso lo puede analizar. Acá, por ejemplo, hay una silla con forma de cancha de fútbol. La intención es ver qué pasa si estos dibujos se transforman en esculturas, que es mi próximo desafío, ¿no? Convertirlos en objeto. Y después están la cocina del diseño, que en una época, en la década del 60, se decían la cocina no se muestra, o sea, que vos muestres cómo es tu proceso creativo, y me pareció interesante mostrar los bocetos y con las ideas cerradas también, como diciendo, mira, estuvo pensando por acá, qué malo esto es lo que estaba haciendo, esta idea estaba buenísima, y ¿por qué no la puso? Bueno, me parecía como honesto mostrar los procesos. Y justo se acaba de publicar, lo publicó la editorial Experimenta, que es una editorial de diseño muy conocida desde la década del 90, que publica solamente libros de diseño, y está en venta en el sitio de esta editorial en España. Bueno, gracias ISEC, les mando un saludo y ¡gol!